¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la edición Noche de TV Perú Noticias. Los saluda Paola Pejovesi. De inmediato nos vamos hasta los exteriores de la PCM. Se ha realizado el primer Consejo de Ministros y Ximena Carrasco nos tiene más información. Vamos a escuchar. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y tras darse el primer Consejo de Ministros, los titulares del sector de Interior, Defensa y Cultura brindarán un balance de lo que ha sido este Consejo de Ministros. Escuchemos, por favor. Los principales acuerdos tomados en la sesión del Consejo de Ministros. En mesa contamos con la presencia del Ministro de Defensa, José Luis Gaviria Rascue, del Ministro del Interior, Alfonso Chávarri Estrada, y del Ministro de Cultura, Alejandro Salas Segarra. Dejamos en la palabra al Ministro de Defensa. Adelante, Ministro. Buenas noches. Primeramente quisiera excusar al presidente del Consejo de Ministros. Él está en este momento en una reunión viendo los temas del derrame de petróleo y la contaminación en el mar de Ventanilla. Dentro de los principales acuerdos que hemos tomado el día de hoy en el Consejo de Ministros es la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao por 45 días y la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional y la participación también de los gobiernos locales para enfrentar este flagelo que tenemos actualmente, que es la delincuencia generalizada en todo el país, pero principalmente en Lima y Callao. Yo creo que es un clamor popular y tenemos que tomar las decisiones que realmente el pueblo está pidiendo. El día de mañana se publica el decreto supremo que declara en emergencia por 45 días Lima y Callao. Mañana estaremos firmando el decreto supremo, aprobando las reglas de enfrentamiento para el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, que nos darán el marco legal para poder actuar en apoyo a nuestra Policía Nacional. No sé si... La Policía Nacional es la autoridad principal que va a ejecutar y va a hacer cumplir el estado de emergencia con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros velaremos por el orden interno, realizaremos los operativos, tenemos un plan estratégico para aplicarlo, con la participación de las Fuerzas Armadas en Lima y Callao por un espacio de 45 días, en los cuales se suspenden los derechos fundamentales de las personas, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, y estamos nosotros llanos a cumplir lo dispuesto en este decreto supremo. Muchas gracias. Otro tema muy importante que se ha tocado el día de hoy en el Consejo de Ministros, y ustedes bien lo saben, es el interés por parte del Presidente de la República, a través del Ministerio de Salud, de que las vacunas lleguen a todo el Perú. Pero hay lugares en nuestro país de pueblos originarios, de lenguas originarias, donde por temas de creencias, los padres de los menores no están convencidos con el tema de la vacuna. Estamos trabajando a través del Ministerio de Cultura, de la mano con el Ministerio de Salud, el poder contar con equipos de profesionales que puedan llevar bien el tema de las lenguas originarias, tanto en nuestra Amazonía como en las zonas de la sierra de nuestro país, para que ningún niño se quede sin cobertura de la vacuna. Este es un tema absolutamente importante porque es una política de gobierno y el día de hoy el presidente Pedro Castillo nos ha pedido énfasis en que ningún extremo del Perú, ningún niño de ningún extremo de nuestro país se quede sin esta vacuna que es absolutamente importante para poder darle lucha a la pandemia. Gracias, ministros. Empezamos con la rueda de preguntas. Les recordamos que es una pregunta por medio de comunicación. Iniciamos con Coco Malbor de Latita.
Muy buenas noches, ministros. Sí, tengo una pregunta, en realidad, que iba dirigida al Premier, que no está presente, pero se las puedo preguntar igual a ustedes. Han salido en las últimas horas una serie de denuncias y procesos que el Premier Valer tiene abiertos, por ejemplo, en Ucayali, y además por violencia familiar contra su familia, contra su hija y su exesposa, que se encuentra fallecida. ¿El Premier ha explicado dentro del Consejo de Ministros al respecto? ¿Qué es lo que piensan ustedes? No, realmente nosotros no hemos tocado ningún tema personal. En el Consejo de Ministros hay una agenda establecida, ¿okay? Y que ustedes tienen acceso a través del portal de transparencia, donde se han aprobado algunos decretos del Ministerio de Justicia y los dos puntos que hemos tocado. Creo que el más importante es la declaratoria del estado de emergencia y el punto que ha explicado el señor ministro de Cultura. Los temas personales realmente son personales. Yo tengo un tema muy personal que probablemente ustedes tienen algunas interrogaciones. Estamos viviendo una situación terriblemente en el país, producto de esta pandemia mundial, donde hay una crisis sanitaria increíble, tenemos una crisis económica impresionante, hay niños que no han estudiado absolutamente nada, cerca de 1 millón de niños que no han visto una sola letra durante los últimos 2 años, no han interactuado con nadie, con ningún niño, por lo tanto también vamos a tener un problema psicológico complicado en los próximos años con esta generación. ¿Okay? Yo no sé si realmente estaremos tan mal. Yo creo que es uno de los peores momentos en la historia republicana. Me aventuraría a decir que inclusive peor que después de la Guerra del Pacífico. Entonces, tenemos que empujar el carro todos. Nuestro país nos necesita a todos. Todos los peruanos buen corazón tenemos que trabajar por el Perú, porque de lo contrario no somos el único país que estamos pasando por esta crisis. Tenemos más de 200.000 muertos solo por el COVID. Entonces, esa es una de las principales motivaciones que particularmente a mí me llevan para trabajar por mi patria. Y ojalá que realmente los peruanos de buen corazón se pongan la mano en el pecho y digan ya, hay que comenzar a trabajar. Ya dejémonos de estar peleándonos entre nosotros. Hace 6 años que estamos peleándonos y seguimos peleando. No hemos hecho ninguna obra importante, por favor. Yo invoco a la ciudadanía a que realmente pensemos en el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Hagamos algo por nuestra patria. Dejemos de estar luchando entre nosotros y empujemos el carro en un solo sentido. Gracias. Siguiente pregunta, Jimena Carrasco, de ETV Perú. Muy buenas noches, ministros. Mi consulta es acerca de cuál va a ser la postura del Ejecutivo frente a la aprobación de esta ley que debilitaría la SUNEDU y también esta aprobación del proyecto también que tentaría la reforma educativa. Si han hablado de estos temas, tal como usted ha mencionado, que es importante velar por la situación de los niños en el país, y también, si me permite, el ministro del Interior, si es que ya ha conversado con el general Parra y su solicitud de pase al retiro. Si me permite responder la primera pregunta, por favor. Sí, hemos tocado el tema el día de hoy en Consejo de Ministros. Tenemos que tener en cuenta que esta ley básicamente ha sido aprobada en primera votación hace casi 24 horas recién. El ministro de Educación le ha pedido al Consejo de Ministros pedir una evaluación exhaustiva, está encaminado en eso, y el presidente de la República ha pedido una sesión de Consejo de Ministros extraordinaria con un único punto de agenda, que es la evaluación del Ministerio de Educación respecto del tema de la norma que estás preguntando con relación al tema de la educación. Con respecto a
falta cumplimentar alguna documentación que lo están revisando y se ha tramitado acá a Palacio. Tercera pregunta, Karin Saldaña, de Exitosa. Buenas noches con todos los presentes. Primero consultarles sobre, digamos, medidas puntuales que se van a tomar en torno a la declaratoria de emergencia para Lima y Callao. Es decir, no están contemplando Ucayali, que era la propuesta del anterior ministro del Interior. Y cuáles van a ser las medidas que en todo caso se van a conocer en torno a esta disposición. En segundo lugar, preguntarle al ministro del Interior sobre las declaraciones de la ex premier Mirta Vázquez sobre usted, en la que ella ha calificado que usted no tiene la solvencia moral para estar en el cargo. Esto en torno a lo que se ha mencionado a investigaciones o procesos por abuso de autoridad y tráfico ilícito de drogas. ¿Podría esclarecernos, por favor, si usted está en un proceso en estos momentos o ha tenido alguna sentencia respecto a lo que hemos comentado y su comentario sobre estas declaraciones de Mirta Vázquez? Muchas gracias. Mire, sobre el particular, es su comentario de la ex premier, de la doctora Mirta, y para conocimiento de todos ustedes, yo no tengo ninguna sentencia ni proceso por narcotráfico. Eso ha salido en las redes. Lo que sí les quiero hacer conocer de que yo he sido un oficial operativo durante mi carrera, que estaba sujeto. ¿Por qué? Porque estaba en la calle, estaba en la pampa, como se dice, con mi personal en intervenciones, en incursiones, en lucha contra el narcotráfico, lucha contra el terrorismo. Y cuando un personal policial es operativo y está en la calle, está sujeto a críticas, está sujeto a que sea enjuiciado, a que sea denunciado. Pero para eso están las autoridades, lo cual han recepcionado algunas denuncias, han evaluado, y bueno, yo no tengo ninguna sentencia por abuso de autoridad. Durante mi carrera he realizado grandes operativos, he trabajado en las 3 unidades operativas de nuestra Policía Nacional, en los Inchis de Mazamari, he sido jefe de DINOES, jefe del Escuadrón de Emergencia, y he trabajado con varios de ustedes en la calle, en La Victoria, en el Callao, en la lucha contra la delincuencia, capturando a los delincuentes, incautando armas. Entonces, me llama la atención y me sorprende que salga esa noticia, ¿no? Respecto a la primera parte de su pregunta, sí, efectivamente, solo se ha aprobado la declaratoria de emergencia para Lima y Callao por 45 días. Obviamente después seguiremos evaluando si es que es necesario ampliarlo a nivel nacional. En este momento vamos a operar dentro del ámbito de la provincia de Lima y el Callao, ¿no? Cari, buenas noches. Con relación al tema de las declaraciones de la ex premier con relación al ex ministro, bueno, solidarizarme con el ministro y manifestarte también que hoy día a nivel del Consejo de Ministros hemos rechazado categóricamente estas denuncias que se han propalado de un gabinete en la sombra por parte de los asesores, porque consideramos que no solamente no son verdad, sino que se dan en un momento en el cual el país necesita estar tranquilo y lo único que se hace es exacerbarlo. Creo que eso no es correcto, y menos de quienes en algún momento tuvieron la confianza del presidente de la República. Es importante trasladarlo porque rechazamos todas estas denuncias que han hecho no solamente la ex premier, sino también el ex secretario general y, cómo no, el ex ministro del Interior. Solamente para complementar tu pregunta respecto de las declaraciones de la ex ministra. Gracias. Gracias por su asistencia. La conferencia ha concluido. Buenas noches. Bueno, fueron declaraciones entonces de los ministros del Interior, de Defensa y de Cultura sobre, entre ellos, esta declaratoria de emergencia que se ha dado y que mañana se va a firmar justamente para Lima y Callao en cuanto a la delincuencia. Están haciendo unas consultas más, entonces vamos a esperar si es que los ministros van a continuar respondiendo.
Bueno, esto fue la conferencia entonces de la presidencia del Consejo de Ministros, donde se ha anunciado justamente la declaratoria de emergencia para Lima y Callao en cuanto a la delincuencia, pero también se ha indicado que se va a trabajar tanto el Ministerio de Cultura con Salud para la vacunación de niños. Adelante contigo, Paola. Bien, gracias, Ximena Carrasco. Se trata de la primera conferencia de prensa del nuevo gabinete, sin embargo, no ha estado el titular de la PCM. En ella ha participado los titulares de Defensa, Interior y Cultura, en la que han dado cuenta de los acuerdos de esta primera reunión de los ministros que juramentaron, como sabemos, ayer por la tarde. Así que vamos a comentarles un tuit publicado por Presidencia de la República y dice lo siguiente: el jefe de Estado, Pedro Castillo, junto con el primer ministro Héctor Valer, presidieron la primera sesión del Consejo de Gabinete Valer, quienes definieron las prioridades de los sectores, evaluaron los avances y el cumplimiento de la política de gobierno. Está en la foto con el presidente y sus ministros. Y el nuevo presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, reconoció